Bienvenidos a Interacción Holística, conectando ideas a través de la comunicación, educación e innovación. Existen situaciones en la vida las cuales a veces nos llevan a tomar actitudes por causa de una necesidad que nosotros tenemos. Y a veces esta necesidad es algo que tiene que ser suplido, por ejemplo, como llevar el pan a la mesa, como por ejemplo terminar un deber, cumplir una meta que uno tiene. Y a veces puede ser también que por dejarlo a última hora, todo esto, un ejemplo en el caso de los deberes, a veces uno está estudiando y deja todo para último momento. En mi caso, me puedo identificar de esa forma porque realmente uno es así. Y obviamente no está bien, no es correcto, pero son cosas que tenemos que ir mejorando y cambiando. Ahora, a lo que vamos con esto es que a veces, Guido, la necesidad del momento nos lleva a tomar actitudes y decisiones que nosotros jamás pensamos que las íbamos a hacer. Una actitud o una forma de proceder en la cual nosotros jamás nos vimos, jamás nos imaginamos y dijimos, bueno, esto voy a hacer yo el día de mañana. Por ejemplo, me acuerdo también cuando era niño, aproximadamente 9 años de edad, yo estaba en una escuela de artes marciales, en un club llamado Club CEPA, Pontevedra, Buenos Aires, Argentina, y sucede que estuve estudiando durante un mes y pagué la mensualidad y justo cuando terminaba el mes yo le digo al profesor, mire profesor, realmente me gustó mucho sus clases, usted enseña espectacular, es muy lindo todo, muy bueno, pero lamentablemente ya no voy a poder venir más. Y no es que yo no quería estudiar, no quería ir más, sino que le dije la verdad, le digo, mire, honestamente no tengo condiciones. Él me dice, mira, Cristian, no te preocupes, me dice, a partir de ahora yo te voy a dar una beca de 1 año. Así que anda a hablar con la recepcionista y decirle eso y arma tu carnet y vas a estar acá tranquilo conmigo durante 1 año. Espectacular, genial, uno se queda súper contento, súper alegre, pero ¿qué sucede? Había un problema enorme. El profesor dice así, a ver, dice a los estudiantes, dice a todos, la ley acá es para todos, dice acá, nadie se va a escapar. Cuando nosotros estamos acá en las artes marciales, hacemos técnicas de agarre, lanzamos algún golpe estratégico, todos ustedes tienen que pegar un grito como tal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por cada golpe que yo lanzo, tengo que pegar un grito, de alguna forma, como, ¡ya! Sí, ¿viste? Esa que, y que hacen así, que lanzan un golpe, y él dice así, a ver, dice, todos están obligados, todo el mundo tiene que dar un grito cuando está dando un golpe. Y yo tenía ese tipo de problemas, y yo no quería gritar, no me animaba, yo hacía las técnicas de agarre, lanzaba los golpes, hacía todos los movimientos que se decían en ese momento, pero yo no me animaba a gritar. Claro, o sea, no hacía parte de mí. Y lo que me llevó a tomar esa actitud de comenzar a gritar a partir de lanzar golpes o técnicas de agarre fue la necesidad del momento. Porque el profesor dice así, a ver, miren, dicen, a partir de ahora, aquel que no pega un grito, no venga más. Y así sea que vos estés pagando, porque él decía, a ver, no me importa si está pagando, si está becado, ahí me metió a mí también en eso. Y dice, a ver, dice, no me interesa si ustedes están pagando, si ustedes están becados, si ustedes tienen acá tanto tiempo. Dice, no, dice, aquel que no grita, a partir de ahora no viene más. Y me buscó a mí personalmente, me dice, mira, Cristian, si vos no gritás en la próxima clase, no venís más. Okay. Y a partir de ahí, en ese momento, yo comencé ahí a lanzarlas, ya, así, a hacerlas a Dokken y toda esa cosa como es. Y bueno, obviamente porque fue la necesidad del momento lo que me obligó a tomar esa actitud, porque era algo obligatorio. Entonces lo mismo sucede en la vida cotidiana, Guido, que a veces las personas, ellas tienen que tomar una decisión que jamás en su vida imaginaron. Un ejemplo, de repente, como hemos conversado en algunas situaciones, en algunas ocasiones, el padre tal vez queda sin empleo, queda desempleado y es alguien que necesita llevar el sustento para el hogar, necesita llevar los alimentos, necesita pagar las cuentas de la luz, los arriendos o de repente una casa que sacó a pagar, un vehículo o algo, ¿y de dónde va a sacar la plata? Entonces a veces esta persona, ella dice, bueno, yo me quedé sin trabajo, entonces voy a emprender. Comienza a emprender, abre un negocio y jamás en su vida se imaginó que iba a abrir un negocio. Lo que es capaz de lograr. Es interesante, ¿sabes por qué? Escuchando todo lo que comentas, y es que a veces nosotros nos quedamos en una zona de confort por causa de las comodidades, ¿no? Mientras tú tengas ese paraguas o ese lugar seguro en cualquier ámbito, puede ser en lo familiar, como tú dices, en los estudios,
por cuestiones de hábitos, ¿no? Pero a veces también está el tema en que no nos creemos capaz o capaces de lograr ciertas cosas o de desarrollar ciertas habilidades en la vida. Y cuando pasamos a algún tipo de crisis o situación difícil en la vida, son, yo creo que esos momentos los que nos sacan de alguna manera u otra de esa zona de confort en la cual nos obliga a tomar decisiones. Obviamente que hay muchas personas que se frustran y como yo te decía y siempre digo esto, en el mundo existen principalmente dos tipos de personas. Delante de las situaciones están las que toman decisiones, las que luchan y las que se entregan a la situación. Es decir, es como que este es el fin y entran en un estado emocional depresivo, ven que ya no hay salida para la situación a la que están enfrentando y terminan bajando o rindiéndose, Cristian, y tomando decisiones fatales. ¿No? Porque también son decisiones, pero son fatales. En cambio, otras, como dice el dicho, hacen de limón, hacen limonada. Exacto. ¿Sabes que hay algo que me acuerdo en este momento? Hay cadenas de alimentos, las cuales ellas se iniciaron de esta forma también. Grandes empresarios, grandes emprendedores, los cuales ellos se vieron obligados en el momento a tomar una actitud que nunca imaginaron que tenían que tomar. Por ejemplo, ven a su familia, ven en su hogar, miran para su casa, miran las deudas, miran las dificultades, ven que no les sale un empleo, ven que no pueden salir adelante de alguna forma, pero ellos hacen de todo, pero nada les sale bien. Y en esos momentos vos te das cuenta que, por ejemplo, nacen los McDonald's, nace Amazon, nace Facebook, Mark Zuckerberg, ¿no? El creador de Facebook, que hasta incluso ellos tenían proyectos que eran presentados para otras empresas, los cuales eran rechazados también. Y ellos, al tomar esa iniciativa, la cual la necesidad del momento los obliga, lo empuja a hacerlo, nacen, digamos, grandes cosas, como te acabo de mencionar, grandes empresas, grandes cadenas de alimentos, grandes inventos, y la necesidad del momento te lleva a hacerlo. Un ejemplo, hace muchos años atrás, la forma de transportarse de los seres humanos era simplemente por mar y por tierra. Pero se dieron cuenta que la necesidad de poder movilizarse era mucho mayor, mucho más grande, la cual obviamente lo llevó a inventar lo que son los aviones. Empezó, obviamente, si vos estudiaste o viste un poquito de esto, o el público que nos está viendo analizó un poco la parte del transporte aéreo, tengo entendido que todo comenzó con una simple avioneta, un sueño pequeño, pero esto obviamente con el pasar del tiempo se fue perfeccionando. Y hoy podés ir a cualquier lugar por medio de un viaje aéreo con los aviones, te podés subir, vas a cualquier parte del mundo. Pero todo esto, como te acabo de mencionar, era la necesidad del momento que empujó a esas personas, empujó la mentalidad de ellos a tomar una actitud la cual dio inicio a cosas inmensas, a cosas muy, Es muy que buenas. todas las grandes ideas y creaciones que existen hoy en la humanidad surgieron de una necesidad, Cristian. Surgieron de una crisis. Por ejemplo, hablemos ahora poco, la pandemia 2020. ¿Cuántos negocios se reinventaron? Cambió la educación. Ahora puedes estudiar desde tu casa. La cuestión de la virtualidad que era como que muy lejano, sobre todo acá en Ecuador, solo algunas instituciones de nivel superior y creo que una por ahí tenía la modalidad en línea, pero todas tuvieron que adaptarse de una manera urgente. Entonces, hubo esa idea a causa. Hasta los adultos mayores también, que no estaban Exacto, la acostumbrados. tecnología, todo, pero todas estas ideas. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros pensamos que no somos creativos, que no somos capaces de crear algo o de inventar algo o de romper un ciclo, a lo mejor la rutina que estás acostumbrado a ser, por ejemplo, un empleado en un emprendedor. Un ejemplo, ¿no? Hay muchas cuestiones que, como te dije al inicio, es la zona de confort. Tiene que ocurrir algo en la vida de uno muchas veces para que rompas ese ciclo, salgas de la zona de confort y te des cuenta de que es posible. Por ejemplo, yo me acuerdo un ejemplo muy sencillo en el último embarazo de mi esposa. Tuvo un embarazo de alto riesgo. El médico le recomendó que debería estar en reposo absoluto
durante toda la etapa del embarazo, de la gestación, porque si no, el bebé podría pues venir, salirse antes de tiempo y perder la vida, obviamente el bebé principalmente. Entonces, en medio de esta situación que no teníamos alguien que nos ayude con el tema de la cocina, por ejemplo, yo no sabía cocinar, pero es lo básico, hervir agua y a duras penas hacer un arroz, ¿no? Me tocó aprender, claro, no es que soy un cocinero o un chef, aprendí a cocinar algunas comidas, me tocaba, yo me acuerdo que iba de la cocina A la fuerza. con la olla hasta el cuarto donde estaba mi esposa y preguntarle, ahí está bien. Y fui aprendiendo y aprendí a cocinar. Ahora imagínate si hubiera tenido cerca, qué sé yo, un familiar, una tía, a la mamá, a la suegra, a una hermana que lo hubiera resuelto, yo, hasta el día de hoy yo estuviera sin aprender a cocinar. Y me sirve porque en algún momento que esté solo me ha pasado, me ha tocado ir a la cocina y cocinar, prepararme algo. Y así surgen varias situaciones en nuestro día a día. El tema de estudiar, por ejemplo, yo me acuerdo que yo no había estudiado, no porque no quería. Realmente me parecía un sueño muy lejano de alcanzar. ¿Sí? Principalmente ya tenía un trabajo este, relativamente estable, pero en un determinado momento, pues alguien sí hizo como un menosprecio por no tener un título, y eso fue como un detonante, ¿no? En decir, bueno, a partir de ahora voy a tomar una decisión y voy a estudiar para mostrar que yo puedo, pero principalmente mostrarme a mí mismo. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del tema de la motivación, que muchas veces nosotros tomamos decisiones para querer demostrarle a alguien que somos capaces o que podemos lograr algo? Ahí entran muchos temas como podríamos pensar, por ejemplo, cuando tú publicas muchas cosas en las redes sociales, ¿no? O sea, hay necesidad de hacerlo. Yo sé que es personal, ¿no? Pero muchos quieren mostrarle a los demás algo. Hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, como que no va ahí por el tema, pero cuando hablamos de decisiones en la vida real, que tú estás a lo mejor en una situación y alguien te dice algo de una manera despectiva y tú dices, no, yo voy a mostrar, pero principalmente a mí mismo, que yo puedo lograr, que yo puedo alcanzar un título o que yo puedo formar una familia, qué sé yo, porque esto lo puedes escuchar en tu familia de parte de tus padres, palabras negativas como que tú no puedes, o te comparan con uno de tus hermanos y te dicen, tu hermano es el exitoso, tú nunca lo vas a lograr porque tú no tienes disciplina, porque tú fuiste un rebelde. Y todo esto lo podemos resumir con las ideas que estamos compartiendo a nivel macro, ¿no? ¿Qué ocurre en el mundo? Por ejemplo, el tema de que hoy tenemos iluminación a estas horas de la noche, ¿no? Surgió de una idea, de una necesidad, creo que fue Thomas Edison, si no me equivoco, pero después de no sé cuántos intentos, logró por fin dar con este invento que es la bombilla que hoy en día todos conocemos, ¿no? Y así surgen grandes ideas que hoy en día pues son muy útiles para la humanidad. No podríamos vivir hoy en día sin internet, por ejemplo, sin la energía eléctrica. Y todo esto surgió de necesidades y tuve alguien que tuvo la curiosidad y la gran idea de ponerse a probar y a inventar, ¿no? Sabes que ayer justo yo estaba viendo una película que se llama La Hora de la Verdad, no sé si vos la conocerás. No, realmente no. Esa película, seguro en algún momento de tu vida la hayas visto, pero no te acordás porque es del año 2004. Puede Una ser. película un poquito vieja de Jackie Chan. Y sabés que en esa película hay una escena muy impactante, lo cual está relacionado a lo que vos estás hablando. Que sucede que el padre de un chico, o sea, le dice así, mira, vos sos un vago, no servís para nada. El padre es policía. El chico, un chico que el padre lo considera un vagabundo, le dice, sos un vago, sos de lo peor, sos un flojo, no haces nada en la vida, nunca vas a hacer nada. Y ahí pueden hacer dos cosas. Una que fue la que vos hablaste ahora, que es entregarse a las palabras que te dicen y quedarte rendido. La otra es lo que mencionamos hace un momento. A partir de ese punto, puede ser un punto de partida para grandes éxitos, el cual aquel chico podría decir, bueno, mi papá me dijo esto, pero yo le voy a mostrar que se equivocó, al decirme que soy un vago, que soy un flojo y que no hago nada y no sirvo para nada. Pero la decisión de este chico fue todo lo contrario. Agarró un odio profundo adentro de sí hacia todos los policías y comenzó a
comenzó una persecución atrás de todos los policías. Entonces, date cuenta que está aquel tipo de actitud, la cual puede resultar muy negativa. Por otro lado, me acuerdo de dos historias también. Una de un amigo que conozco, no vamos a dar nombre también, como siempre mencionamos, para no molestarlos, no se sientan que estamos invadiendo su privacidad. Un amigo que él con su esposa iniciaron un negocio y sabes que la esposa de él sabe algo de contabilidad en aquellos tiempos, sabe algo de algunos trámites, de papeleos. Iniciaron con una computadora viejita, ¿sí? Y una mesita viejita. Yo los conozco los dos. Iniciaron así, de la nada, desde cero, sin apoyo de nadie, en un rinconcito allá en sus casas. Hoy en día, yo los veo a ellos y ellos tienen su propio negocio, les va bien, tienen sus empleados, han progresado y date cuenta que eso fue la necesidad del momento. Cerrando esta historia, me recuerdo también de otra que probablemente vos la conozcas. Se trata sobre un granjero. Este granjero, él con su familia acostumbraban vivir de una vaquita. No sé si de repente te suene porque es una historia, Algo me parece una historia conocer. un poco No sé si era conocida. la misma de lo que estoy pensando. Y resulta que este granjero con su familia estaban acostumbrados ellos a ordeñar la vaquita, vender la leche y consumir ellos y con eso subsistir. No tenían nada más. No había gallinas, no había chanchos, no había demás animales como para poder criar y salir adelante. No había nada de eso. Ellos dependían netamente de esa vaquita. Y sabes que todos los días pasaba por la casa de ese granjero una camioneta y observaba la situación y veía que la situación de este granjero era una situación Muy ¿cómo se escasa, muy escasa, pero muy limitada. Esa es la limitada. palabra, muy limitada. La situación de él era demasiado limitada. Y sucede que este señor que pasaba en su camioneta todos los días le dice a su acompañante, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a ayudar a esta familia. Y un día pasó con su camioneta, saca una escopeta y mata a la vaquita. Imagínate en ese momento que todo tu sustento se pierda. Claro. ¿Era esa la historia que vos te acordabas más o menos? Sí, por supuesto. Entonces, imagínate que todo tu sustento, lo que vos estás acostumbrado en toda tu vida a depender de eso, se pierde. ¿Qué sucedió? Pasó el tiempo y aquel hombre en su camioneta que acostumbraba a pasar todos los días por ahí, seguía pasando, pero notó algo distinto en esa casa del granjero porque comenzó a ver demás animales, comenzó a ver demás mascotas, animales, comenzó a ver que este granjero empezó a progresar, empezó a tener gallinas, empezó a tener chanchos, empezó a tener vacas, toros, ganados, ovejas, empezó a tener demás animales. Y date cuenta que este granjero, la necesidad que tenía en ese momento, lo llevó a tomar decisiones, las cuales fueron un éxito para su vida. Pero podría más bien haber hecho lo que vos mencionaste hace un momento, haber entrado en depresión, reunir a su familia y decirle, miren, ¿saben qué? Ya no tenemos más nada, ya acá se acabó todo, se terminó todo, ya no sabemos más qué hacer. Quién sabe lamentarse, mendigar y Exacto. caer en un estado deplorable. Y mira, ahí está un claro ejemplo, todo lo que tú has dado, cómo salir de la zona de confort. ¿Por qué nos ocurre a nosotros? Digo nosotros porque a todos nos pasa en un momento, ¿no? Que mientras tengamos algo, vamos a estar dependiendo de eso y nos mantenemos en esa zona de confort. ¿Cómo salir o cuándo es que salimos de la zona de confort? Muchas veces buscamos libros de motivación, a veces las personas buscan un mentor o quieren copiar lo que otros hacen y no les funcionan porque no salen de la zona de confort. Es como cuando tenemos un empleo, ¿no? Tenemos un empleo, tú sabes que te van a pagar mensualmente, es algo seguro, pero a lo mejor tienes sueños, tienes planes. Probablemente, y a muchos les ha ocurrido, que al perder el empleo empezaron a tener ideas, a crear un negocio y hoy son muy millonarios. Hay muchas personas así porque dejaron a un lado aquel límite o de aquello que ellos dependían, como el ejemplo del Señor con su vaca, mientras tenían su vaquita que les daba el sustento limitado, pero diario, él estaba tranquilo, no tenía que preocuparse por nada más, no tenía que preocuparse por cuidar más animales, pero en el momento que perdió el único sustento que tenía, pues
esta situación le obligó a buscar otra alternativa. Y posiblemente pues esto lo hizo a este señor o a esta familia despertar y darse cuenta de que habían otras posibilidades para poder progresar y sustentarse. Y fueron mucho más allá. Te pregunto algo, Guido, sin ofender a nadie, sin ser malintencionado. Cuando alguien pasa necesidades, ¿vos considerás que está bien mendigar? ¿Y hasta qué punto? Yo creo que ya si llegas a casos extremos, por ejemplo, cuando es que yo conozco personas que realmente en la vida todo les sale mal y que se esfuerzan, hacen de todo, como decimos acá, están salados. Sí, están salados, se esfuerzan, tratan, o sea, pero todo les sale mal, como que tuvieran algo programado para que todo les salga mal. Claro, con un tiempo logran romper, pero yo no creo que esta sea la mejor o la primera opción cuando tú entras en una crisis, sobre todo cuando hablamos de falta de recursos financieros. Creo que la primera opción es buscar tus alternativas, ¿no? Y entender que hay otras vías, otros recursos, pero el problema estaría, Cristian, en eso de que entramos en lamentarnos, en victimizarnos, porque a lo mejor queremos hacer sentir a los demás responsables de nosotros y que estas personas que están en nuestro entorno tengan la responsabilidad o la conciencia que tienen que ayudarnos porque pobrecito de esta persona que tuvo la desgracia de que perdió esto y lo otro. Entonces, yo no creo que sea la primera opción. Claro, sabes que yo te pregunto eso porque he visto muchas veces que personas están acostumbradas a vivir así. Y yo creo que está bien hasta un cierto punto. Primero, como vos dijiste, si la necesidad te obliga a hacerlo, yo preferiría más bien pedir antes que salir a robar. Obviamente es lo mejor que la mejor opción, digamos. Si me decís, mira, te pongo en la mesa estas dos opciones, salir a robar o mendigar. Elijo mendigar. Pero ¿qué sucede? El problema está en cuando ellos se acostumbran a esto. Porque hay gente que ellos te piden una vez y después te vuelven a pedir, te piden, te piden, te piden. Y yo he escuchado comentarios en mi círculo social, los cuales dicen que estas personas a veces se vuelven adictas a pedir. Y esto no es algo saludable. Porque si fuera, yo te puedo entender cuando son casos, por ejemplo, de un adulto mayor. Es una persona que no puede trabajar, es una persona que ya dio toda su fuerza, ya dio todo lo que pudo para este mundo, para los que están a su alrededor, y se comprende. A veces ellos necesitan una mano, está bien. Pero ¿y un joven? Un pibe de 20 años que venga y me dice, amigo, colabóreme con esto porque no tengo para comer. Y todos los días lo ves en el mismo punto. Claro. Sin ofender a nadie, obviamente estamos hablando de esto. Todos los días lo ves en el mismo punto y te dice, mira, no me puedes colaborar. Y si no le colaboraste, hacen cara fea o te insultan a tus espaldas. Sí. Y yo creo que no está mal. Pero lo malo es cuando se te vuelve una adicción. O sea, querés vivir siempre mendigando. Querés depender netamente de eso y no hacer nada más, no querés esforzarte, estás bien de salud mental, salud física, todos tus sentidos están completos y no querés esforzarte, sino que simplemente querés recibir, querés pedir, pedir, pedir y que la gente esté dándote siempre. Entonces, por parte como que está bien hasta un cierto punto. O sea, la gente me ayudó, me colaboró. ¿Qué sigue para mí, en mi opinión personal? Me colaboraron, me ayudaron. Me compro una bolsa de caramelos, me compro unos paquetes de agua, compro gelatina, compro unos sándwiches, un café y salgo a trabajar. Salgo a emprender de a poco. Pero eso muestra que la persona, ella tiene aquellas ganas de progresar, de salir adelante. Entonces, eso es lo que yo te quería comentar respecto Y a... es mucho más a eso. probable que las personas en la calle te apoyen cuando tú estás ofreciendo un producto, vendiendo porque estás trabajando. Porque yo pienso lo mismo, y mientras tú estabas hablando, digo, bueno, si yo estoy pidiendo porque tengo la necesidad, ok, yo voy a capitalizar. Puede ser para, como tú dices, una funda de caramelo, una paca de agua, ¿no? Y ya con eso puedo generar y pues empezar a progresar y no andar pidiendo que me regalen. El problema está, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Las personas que, como tú hablas, a lo mejor con un problema de adicción, también cómo fueron criados en el hogar, porque ya ahí entra el tema muchísimo que yo me preocupo bastante como padre, en que mis hijos, por ejemplo, sean personas que valoren y aprendan que todo lo que ellos puedan tener tiene un costo. Tiene un costo y que nada es fácil, porque cuando tú le facilitas todo, por muchas condiciones que tenga, yo creo que le haces un daño a ese individuo. No es amor,
Cuando un padre es excesivamente permisivo o que todo lo que el hijo le pide se lo da porque tiene las condiciones, yo considero que le está haciendo un daño grave, un daño irreparable. Es una persona que no tiene valores, todo lo que tiene no le ha costado y en el momento que pase una necesidad, ella va a sentir o va a pensar que los demás tienen la responsabilidad y la obligación de resolverle su situación. Y es por eso que vemos nosotros en las calles personas agresivas pidiendo que les den, porque tienen problemas, pero no es mi problema, es tu problema. Ok, yo te puedo ayudar, pero como te he dicho, creo que en otra ocasión hablamos, ya he conocido muchísimos casos que vienen con historias, con recetas médicas que son puras mentiras, por lo tanto a mí no me gusta realmente dar dinero a personas que piden de esa manera. O sea, hay situaciones en las cuales sí lo ameritan, pero hay otras que uno ya conoce, pasa por el mismo sector varias veces durante largo tiempo y la historia se repite. Entonces, ¿qué la persona ha hecho para salir de la situación? No ha hecho ninguna. Y a lo mejor tú estarías, en vez de ayudar a esa persona, sustentando un vicio que le está haciendo mal realmente, no solo a esa persona, sino a la sociedad. ¿Sabes qué? También me acuerdo, otro ejemplo de esto que estamos hablando ahora que está interesante. Sucede que yo acostumbraba a viajar en lo que es la zona de la sierra acá de Ecuador, en lo que es esos lugares por Salcedo y Pugelí, y siempre subía la misma persona, un señor con una foto, como vos mencionaste, mostrando una foto de su supuesta mamá. Y decía, a mi madre la van a operar este martes. Siempre era el día martes que la iban a operar a la mamá. Y vos podés creer que lo más sorprendente de todo es que la gente le colaboraba. Gente que le daba $1, le daba 50 centavos, le daba 25 y le colaboraba porque el hombre subía con aquella historia conmovedora, aquella historia que te llena de sensaciones, de sentimientos. Uno dice, uy, pobrecito, la madre se le está enfermando, se le está por ir, entonces, bueno, vamos a ayudarlo. Y siempre, todas las semanas, estaba en el mismo colectivo. Y Se supongo que acostumbraba, repite la historia porque recauda. Ahora imagínate usar porque tiene un talento y claro, convence, porque yo sí he visto historias que digo, wow, parece creíble, ¿no? Porque no es la primera, porque yo usaba mucho el bus urbano y siempre subían personas en repetidas ocasiones, o sea, a la siguiente semana con la misma historia y lo mismo, las personas le colaboraban. Supongo que la primera vez, porque la segunda vez no creo que tú vayas a creer en esa historia. Entonces, imagínate ese talento para convencer, para crear una historia falsa. O sea, ¿por qué no hacerlo vendiendo un producto? Imagínate si le aplicas la misma técnica, la misma estrategia, obviamente las personas te van a colaborar. Pero como estamos hablando acá, en la vida existen dos tipos de personas principalmente, ¿no? Aquellas que toman decisiones ante los problemas y dicen, no, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo sé que no será fácil, pero lo voy a lograr. Y se ponen a trabajar para crear y cumplir ese sueño, alcanzar esa meta. Y tienen las otras, ese otro tipo de persona que como tú dices, pues es como que le dieran un comando al cerebro cuando le dicen tú no vas a lograr nada en la vida. Y se creen esa palabra y terminan pues entregándose a la situación sin intentarlo siquiera, por lo menos estudiar una carrera, vender un producto para salir de aquella situación caótica en la que se encuentran. ahora, cuando hacemos esto, hay algo que nos tenemos que preguntar. ¿Para quién lo estamos haciendo? Si alguien me dice a mí, no servís para nada, sos de lo peor, sos un holgazán, sos una persona que no va a lograr nada en la vida, y eso me motiva a tomar una actitud y mostrarle a esa persona que se equivocó, y yo hago eso solamente con esas intenciones, o lo hago porque me quiero superar, porque eso tenemos que preguntarnos también. No está muy bien que nosotros queramos superarnos, queramos conquistar, que queramos lograr algo para mostrarle al mundo, para mostrarle a los demás. No, yo le voy a mostrar y cuando tenga mi título, voy a ir allá y se lo voy a estampar en la cara así, ¡plá! Y le voy a decir, mira, te equivocaste cuando me dijiste que yo no iba a hacer nada. No sé si está muy bien. Personalmente considero que no, porque es algo lógico, se va a notar, se va a ver, se va a percibir, la voz va a correr y va a decir, no, él ya es un profesional, ella tiene su empresa, él consiguió un buen empleo, no hay necesidad de nosotros enfermar, digamos, de esa forma, así, y decir, bueno, ¿sabes qué? Les voy a mostrar que se equivocaron, no hay necesidad. Más bien, eso tiene que ser motivación, sí,
pero para uno mismo, uno decir, bueno, me voy a superar, voy a salir adelante, lo voy a lograr, voy a luchar, voy a esforzarme, y el querer mostrarle a los demás que se equivocaron va a ser una simple consecuencia. Claro, exactamente. Es lo mismo que trabajar y esperar tu sueldo, porque tu sueldo va a ser consecuencia de tu trabajo. Entonces, eso es algo O interesante sea, también. técnicamente yo creo que, o sea, normalmente pensamos eso cuando alguien te desafía o cuando alguien te dice no lo vas a lograr. Obviamente yo creo que reaccionamos en el momento y decimos se lo voy a demostrar y lo voy a hacer. Hasta ahí está bien, pero imagínate hacer una carrera o querer hacer algo en la vida para mostrárselo a esa persona, ahí sí está mal. Porque cuando tú dices, bueno, me desafiaron, me humillaron, pero ahora yo voy a mostrarme a mí mismo principalmente que me puedo superar y que esas personas que a lo mejor te hicieron un favor en ese momento, porque a mí me pasó y a muchas personas le ha pasado, a mi esposa le pasó, por ejemplo, en su trabajo la despidieron y ella dijo, no, yo voy a ponerme a estudiar y yo voy a mostrar a mí mismo que yo lo puedo lograr. Y así lo hizo. Entonces, pero no fue la única motivación, porque tampoco ahí entra otras cuestiones que creo que quedaría para otro video, que es el tema de la motivación. Yo creo que la motivación no sirve tanto para lograr sueños, para mí. Porque la motivación, yo sí te lo digo la verdad, si tú me preguntas si todos los días estoy motivado para hacer algo, no, quizás para dormir. Pero hay una cosa que sí te ayuda, que es tener fuerza de voluntad. Que tú, aunque no tengas ganas de hacerlo, dices, no, yo sé lo que quiero en la vida, yo entendí mi propósito y tenga ganas de hacerlo o no, lo voy a hacer. Y te pones a eso, con ganas o no con ganas lo vas a hacer. Entonces, eso es importante para mí. A mí me ha funcionado muy bien, como te digo, motivación en su momento. Es como cuando tú agitas la Coca-Cola, ¿no? Un ratito y después se acaba el gas, se fue la motivación. Entonces, motivación yo creo que cuando hacemos las cosas muy motivados, 3 doritos después, como dicen los memes, 3 doritos después ya dice, ya no, se acabó. yo no quiero más seguir con esta situación. Entonces es importante todo esto que estamos hablando, Cristian, situaciones que nos sacan de la zona de confort y estas situaciones que muchas veces, como tú mencionas, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos menosprecia por algo, a lo mejor eso en ese momento no entendimos, pero nos hicieron un favor para salir de la zona de confort y lograr muchas cosas que quizás no nos creíamos capaces en ese momento. Esperamos que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Pueden dejar en los comentarios de repente si ustedes tienen algo, quieren opinar algo que les gustó del video, de repente contarnos algunas experiencias, contarnos algunas anécdotas, o tal vez quisieran hacer una petición en los comentarios sobre el próximo video que a ustedes les gustaría que nosotros hiciéramos. Pueden escribirlo, que con mucho gusto lo vamos a leer, vamos a analizar, y si está en nuestras posibilidades vamos a satisfacer las peticiones de nuestros seguidores, suscriptores. Así que bueno, sin ser más, nos vemos en otro video, en otra ocasión. Interacción holística, conectando ideas a través de la comunicación, educación e innovación.